Imagínate esta situación. Vas al banco, quieres hacer un pago al capital para poder ahorrarte muchísimos intereses, pero el banco lo primero que te pregunta es, ¿está bien? ¿Quieres reducir el tiempo o quieres reducir la cuota? En este momento tu cerebro se pone en blanco y no tienes ni idea qué responder porque la verdad es que no tienes la información suficiente para tomar esta decisión. No te preocupes que en este video te voy a dar la solución y la respuesta correcta dependiendo de tu caso. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juan Suárez y tengo el objetivo de democratizar las finanzas para darte las herramientas necesarias y que puedas hacer todo aquello que te dijeron que nunca podrías. No te olvides de suscribirte y darle al botón de like porque cada semana estaré subiendo videos nuevos que seguramente te van a ayudar en este camino a una mejoría financiera. El objetivo de muchas personas cuando están endeudados es poder eliminarlas por completo y una de las formas que se puede hacer eso es pagando o haciendo pagos al capital. Y cuando me refiero al capital me estoy refiriendo directamente a la deuda como tal, sin contar los intereses. ¿Por qué? Porque cuando uno paga las cuotas, gran parte de esas cuotas o un porcentaje de ellas va para pagar el capital, ya que es dinero futuro que hemos traído al presente y esto nos cuesta dinero. Pero antes de adentrarnos un poco más en la pregunta inicial de, señor, ¿usted quiere reducir el tiempo o quiere reducir la cuota? Tenemos que entender cómo funcionan las tablas de amortización que existen hoy en día, o al menos los más comunes. En el método francés básicamente te establecen una cuota fija que vas a mantener durante toda tu vida de la deuda, y esta va a ir primero pagando una pequeña parte de capital y una parte muchísimo más alta de intereses, pero a medida que van pasando los meses esto se va revirtiendo y al final terminas pagando mucho más capital que intereses. Entonces supongamos que tienes una deuda de $100. Al principio seguramente estás pagando $10 al capital, a lo que tú debes, y $90 van a intereses. O sea, estos $90 en ningún momento te ayudan a pagar más rápido la deuda, sino que van a alimentar las riquezas que tiene el banco. A medida que va pasando el tiempo, después empiezas a pagar $12 a capital y un poquito menos a intereses, y así sucesivamente hasta que al final del periodo terminas pagando $90 al capital, $10 de interés. Es por esto que muchas personas creen que al principio solamente estás pagando intereses y no estás pagando el capital o no estás pagando la deuda. Pero creer esto es un error porque si solamente pagamos intereses al principio, nunca estaríamos disminuyendo la deuda como tal y sería infinita, nunca la terminaríamos de pagar. Entonces, cuando pagamos cuotas, acuérdate que hay una pequeña parte que siempre está yendo al capital, y eso dependiendo en qué momento de tu deuda estés. Puede ser que al principio pagues muchísimo más intereses que capital, pero al final ya estás pagando mucho más capital que interés. Otro método que se suele usar para pagar tus deudas y es muy común es el método alemán. En este método la cuota no es fija, sino que empieza siendo muchísimo más alta. Por ejemplo, si la cuota antes era de $100, esta capaz es de $200. Empiezas pagando mucho más al capital que a intereses, y a medida que pasan los meses la cuota va disminuyendo. Entonces, cada mes que pasa, tu cuota va a ser menor a la anterior. Y de igual manera vas a estar pagando una parte al capital y una parte de intereses, como siempre pasa en todas las cuotas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá viene la pregunta del millón. Cuando quieres hacer un pago al capital, te preguntan, ¿quieres reducir el tiempo o quieres reducir la cuota? Mi sugerencia siempre va a ser que reduzcas el tiempo, porque al reducir el tiempo, y vemos la tabla cuando te entregan esa tabla larguísima con miles de fechas y miles de información, y tú haces un pago fuerte al capital, lo que va a pasar es que tú vas a saltarte, suponte que estás en septiembre del 2023, te terminas saltando a septiembre del 2025 y tu cuota se mantiene igual. Entonces, en ese momento, como todo ese dinero fue al capital como tal, a deberle menos al banco, la cuota empieza también a sufrir ciertas modificaciones, y si antes le pagabas 15% de capital y 85% de intereses, ahora capaz le estás pagando 60% de capital y 40% de interés. ¿Por qué? Porque avanzaste mucho más, debes mucho menos, y la cuota, como es fija, se tiene que adaptar a eso, y de esa manera te estás ahorrando tiempo y además te terminas ahorrando muchísimos intereses, porque durante esos 2 años que capaz te estás ahorrando no le tienes que pagar al banco. También existe la posibilidad de bajar la cuota. Mi única sugerencia de que tienes que bajar la cuota es cuando realmente la cuota que tienes es sumamente alta o te empieza a ajustar mucho, te empieza a ahorcar mes a mes. Entonces, si llegas a estar en esa situación que la verdad que la cuota se te volvió una pesadilla, lo que puedes hacer es bajar la cuota a un número en el cual tú te sientas confiado. Pero al bajar la cuota lo que tienes que entender es que realmente no te vas a ahorrar mucho tiempo ni intereses, porque a pesar de que tengas una deuda menor, el tiempo sigue siendo muy alto y la cuota se está adaptando a ese tiempo. Lo que puedes hacer es lo siguiente: supongamos que tu cuota es de $500 y logras bajarla a 300 porque hiciste pagos al capital y sentías que esos $500 eran mucho para ti. Cuando la bajas a 300, mi sugerencia es que te mentalices en seguir pagando esos $200 que bajaste, o que al menos lo ahorres para pagar al capital, porque de esa manera te vas a terminar ahorrando muchos intereses. Pero ¿qué estás ganando acá?
que si un mes llega a ser un mes muy malo o tienes muchos problemas o tienes demasiados gastos, sabes que tu obligación solamente va a ser de 300 y no vas a tener que seguir pagando esos 200 adicionales. Y realmente no tendrías la obligación de ahorrar o de pagar esos $200 adicionales, porque al final del día esos 200 no son una obligación y lo estás haciendo simplemente para ahorrarte mucho tiempo y muchos dólares en intereses que no le pagarías al banco. Entonces, acá lo que tienes que pensar son dos cosas. Si tu cuota es muy alta y estás sufriendo mes a mes para llegar a ello, capaz al principio no lo era, pero ahora sí porque la situación cambió, reduce la cuota hasta que tengas un monto que te sientas cómodo, pero igualmente mentalízate en seguir usando eso que bajaste de la cuota para hacer pagos al capital. En caso de que un mes tengas un gasto muy grande, sabes que tu obligación va a ser muchísimo menor y no tendrías que hacer ese pago o usar ese dinero para pagar la cuota, sino que lo usas para otras cosas y listo, estás tranquilo. Pero si no, si tu situación no ha cambiado, si puedes seguir pagando la cuota aunque sea alta, reduce siempre el tiempo, porque esta es la única forma en la cual te vas a ahorrar tiempo y muchísimos dólares en intereses que no van a ir para banco y después los vas a poder usar tú para tu vida, para invertir o para disfrutar. Y si quieres aprender más de finanzas personales, sígueme en mis redes porque subo video todos los días explicándote las cosas de forma súper sencilla para que cualquier persona pueda entender y pueda empezar a ganar con el dinero. Nos vemos.